1967 fue, quizás, el año más duro para los Rolling Stones. En Estados Unidos, los sectores más conservadores insistían en el carácter subversivo de sus actuaciones, de cómo generaban desórdenes públicos donde iban y, para frutilla de la torta, ahora encima desafiaban la moralidad diciéndole a una chica pasemos la noche juntos. En Inglaterra, luego de los incidentes ocurridos durante un concierto, el 23 de septiembre en el Royal Albert Hall, un diputado de la Cámara de los Comunes los había definido como una vergüenza nacional, unos completos imbéciles que se ufanan de vestirse como si fueran pordioseros inmundos. El 22 de enero, los Stones tenían que actuar en el programa británico Sunday Night at the London Palladium. Ellos lo odiaban, pero lo hacían por compromisos asumidos con Andrew Oldham, su productor. Esa actuación, se cree, fue la gota que rebalsó el vaso, dado que fue arrogante, displicente y, terminado el playback, se negaron a saludar al público, algo que era mandatorio en el programa. Aquello derivó en la publicación de varias cartas de protesta, que se convirtieron en una suerte de mensaje subliminal que muy pronto fue captado por quienes estaban buscando el momento de caerles encima. Un ofendido lector del Times decía lo siguiente: los Rolling Stones, cada vez que aparecen en televisión, solo buscan la forma de despreciar, menoscabar o ridiculizar principios tales como el respeto a las buenas costumbres, la moralidad y la ciudadanía, movimientos obscenos, letras siempre referidas al sexo. ¿Hasta cuándo van a permitir las autoridades que esto suceda? A partir de ese momento, desde los medios de comunicación más ultraconservadores, se inició una campaña de persecución y difamación que culminaría con Mick Jagger y Keith Richards tras las rejas. La idea era instaurar en la opinión pública que los Rolling Stones eran la encarnación de todos los males de la juventud. Para tal fin se sirvieron del típico periódico amarillo que nadie compraba, pero que todos leían, The News of the World. Un artículo del número editado el 5 de febrero de 1967 de título Los escondites secretos de las estrellas del pop decía lo siguiente: Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, adicto al LSD. En el mismo, el periodista Mike Gabbert citaba a los Moody Blues como el grupo que había introducido el LSD en la noche londinense, y que Mick Jagger acudía a la casa del baterista Graham Edge para comprar sus dosis. Mick, indignado, demandó al periódico por difamación, lo cual resultó en echar todavía más leña al fuego. Entre publicaciones falsas y difamaciones varias, el 12 de febrero de 1967, una brigada de policías entró en Redlands, casa de Richards en West Withering, para hacer una redada encubierta bajo la formalidad de registro autorizado. En la mansión se encontraban Mick Jagger y Marianne Faithfull, Richards, el galerista de arte Robert Fraser, Christopher Gibbs, comerciante y coleccionista de antigüedades, el fotógrafo Michael Cooper, George Harrison y su mujer Patty Boyd, y dos personajes de quienes siempre se sospechó que habían sido los soplones de la policía. Estos eran Nicky Kramer, un hippie amigo de Fraser que no solía ser habitual de las fiestas Stones, y un norteamericano llamado David Snyderman, conocido como el Rey del Ácido, que hacía poco había llegado de San Francisco con una serie de ácidos desconocidos en Inglaterra. Cuando Richards abrió la puerta, el inspector Gordon Dinley anunció que venían a hacer un registro al amparo de la ley antidrogas de 1964. Lo que encontraron fue un grupo de gente sentada en el suelo, escuchando música de The Who y Bob Dylan, y a Marianne Faithfull recién salida de la ducha, apenas cubierta con una alfombra de piel. La escena se filtró a la prensa y News of the World no tardó en anunciar orgías degeneradas de sexo y drogas con mujeres desnudas envueltas tan solo en alfombras se celebran en la casa de Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. La policía, después de registrar la casa, solo se llevó 4 cápsulas de anfetaminas encontradas en una chaqueta de Mick Jagger, un papel de heroína,
y una cajita perteneciente a Robert Fraser con restos de la misma, 2 pipas con restos de hashish y otras pertenencias. Al despedirse, el inspector advirtió a Keith que si en el análisis se descubría que alguna de las sustancias analizadas era ilegal, se enfrentaría a una acusación penal por permitir que se consumieran drogas en su casa. Nadie fue detenido ese día e increíblemente la policía no abrió un maletín que llevaba el famoso rey del ácido, cuando éste les aseguró que contenía películas fotográficas que podía velarse si se abría. Después de este evento, Schneiderman, como también es mencionado en algunas fuentes, desapareció del país y nunca más se supo de él. Nada ocurrió en lo inmediato en el entorno Stone. Brian Jones estaba en Alemania registrando la música del film A Degree of Murder. Días más tarde, Jagger y Richards tuvieron una reunión en el Hotel Hilton de Londres con el manager Alan Klein y sus abogados, mientras el grupo ensayaba para su próxima gira europea. Luego de los ensayos, y para despejar un poco la mente, Keith le propuso a Mick y a Brian Jones tomarse unas vacaciones en Marruecos. Todos se reunieron en París para ir desde allí en auto, atravesando Francia y España hasta Tánger. En el Hotel El Minsah de la ciudad marroquí se encontraron todo el entorno, que incluía Tom Killock, Keith Richards, Brian Jones, Anita Pallenberg y Deborah Dixon, novia del director de cine Donald Cammell, Mick Jagger, Marianne Faithfull, Robert Fraser, Christopher Gibbs y el fotógrafo Michael Cooper. El Bentley de Keith se puso así en camino hacia Marruecos el 25 de febrero. En ese viaje sucedió uno de los episodios más conocidos y lamentables de la historia de los Rolling Stones de la década que transcurría. Poco antes de llegar a la frontera española, en Tulum, Brian cayó enfermo y tuvo que ser hospitalizado. Según versiones, Jones insistió en que el resto del grupo siguiese sin él y que él se reuniría con ellos en Marruecos, lo que finalmente ocurrió. El automóvil siguió su camino recorriendo la costa catalana y en el asiento trasero, mientras llegaban hasta Andalucía, Anita Pallenberg, quien era pareja de Brian Jones en ese momento, empezó un romance con Richards. Tú sabes lo que pasa cuando un hombre y una mujer se encuentran solos en el asiento trasero de un auto, ironizó el guitarrista, fiel a su estilo y de alguna manera justificándose en el recordado documental 25x5 editado en 1990. En fin, lo hecho estaba y no terminaría ahí. Keith y Anita no se tomaron muy en serio lo ocurrido, pero así todos se prometieron absoluta discreción. Ninguno de los dos podía hacerle eso a Brian, concordaron. Antes de llegar a la frontera con Gibraltar, Anita tomó desde Málaga un vuelo para reencontrarse con Jones en Tulum y viajar juntos hasta Tánger. Cuando la pareja llegó allí, Brian seguía teniendo sus habituales crisis de nervios, repentinos ataques de celos, excesos con la bebida y las drogas, y llegó a un punto en el que la situación con Anita se hizo insostenible. En una entrevista concedida a Rolling Stone, en julio de 1970, Anita rememoró lo siguiente. Hasta aquel viaje los problemas con Brian siempre se habían podido solucionar de una u otra forma. Pero después de la noche del 14 de marzo, supe que ya nunca podría volver con Brian, ni volver a sentir nada por él. Desde que llegamos a Marruecos, no perdí ocasión de herirme, humillarme y atormentarme con sus celos. Era insoportable. Y una noche se empeñó en que Tom Killock contratase a 2 prostitutas locales para hacer una orgía y que yo participase haciendo un número lésbico con ambas. Me sentí humillada, ofendida y me negué. Entonces Brian se enfureció, empezó a insultarme y me pegó con tal furia que me dejó varios moretones hinchados en la cara. Destrozada, a la mañana siguiente me maquillé lo mejor que pude y bajé a la piscina del hotel, donde estaba Keith, que se dio cuenta de lo que me había pasado y me preguntó si Brian había vuelto a pegarme. Después de contarle todo, este se enfadó mucho y me dijo: no voy a permitir que ese cerdo vuelva a tratarte de esta manera. Recoge tus cosas, nos vamos de aquí. Abandonamos Tánger hacia Málaga con destino a Londres y fue durante ese viaje cuando realmente Keith y yo nos tomamos en serio empezar una relación.
En medio de todo este caos, el 25 de marzo de 1967, los Rolling Stones comenzaban una nueva gira europea. La misma comenzó en Helsingborg, Suecia, y terminó el 17 de abril en Atenas, Grecia, recorriendo Alemania, Austria, Italia, Francia, Polonia y Suiza. No fue nada brillante que digamos, precipitada a nivel ensayos, en un contexto pésimo, y, para variar, Keith y Brian ya no se hablaban. Es más, durante la misma se produjeron encontronazos con la policía e inspectores de aduanas, registros en los aeropuertos y provocaciones de las autoridades hacia la banda. Nunca los Stones tuvieron un minuto de paz, salvo en sus habitaciones de hotel. La gira, repleta de incidentes, finalmente terminó en Grecia, que acababa de sufrir un golpe de estado. Allí la banda fue advertida por la policía que se tendrían que abstener de hacer cualquier declaración extramusical o de hacer cualquier gesto que pudiera interpretarse como subversivo. Jagger lo recordó así. Había casi 15 metros entre la gente que estaba en las primeras filas y el escenario, y en medio, un foso ocupado de un extremo a otro, con 2 filas de soldados armados con ametralladoras. Apenas podía ver a la gente. Solo veía a esos soldados con un gesto amenazante que parecía que estuvieran deseando empezar a disparar. Durante todo el concierto, apenas pude dejar de pensar en que a nadie se le ocurriera intentar subir al escenario, o hacer cualquier infracción, o simplemente que hubiera un malentendido y que toda esa gente empezara a disparar. Jagger y Richards comenzaron a trabajar con sus abogados en el caso que los tenía contra las cuerdas. El 10 de mayo se produjo una vista preliminar en el tribunal de Chichester, en donde la acusación presentó como pruebas para procesar a Jagger, Richards y Fraser 4 tabletas que contenían, entre otras sustancias no legales en Inglaterra, sulfato de anfetaminas. Estas fueron la base para acusar a Mick. Keith fue culpado por permitir el uso de su casa para fumar marihuana, dado que varios restos de esta hierba se encontraron en los objetos de la requisa, y Robert Fraser por posesión de heroína. El juez determinó la vista definitiva del caso para el 22 de junio en los juzgados de West Sussex. Se dictó una fianza de 250 libras para cada uno de ellos y no se les retiró el pasaporte. Desde el triste episodio de Marruecos y la ruptura con Anita, la inestable psicología de Brian y su tendencia autodestructiva fueron increyendo. Resentido y dolido contra Keith, empezó poco a poco a desinteresarse por los Stones, comenzando a evadirse de su depresión, sumiéndose en una orgía permanente de alcohol y drogas. Esto se vio reflejado en su escasa participación en los álbumes The Satanic Majestic Request y Beggar's Banquet, en los cuales músicos invitados de la talla de Nick Hopkins, Steve Marriott y John Paul Jones fueron contratados. El mundo de Brian se resumía para ese entonces solo en extravagantes y escandalosas fiestas en su piso, y peor aún, la pista de la policía ahora estaba también sobre él. La noche del 9 de mayo, Brian había celebrado una de esas fiestas en su casa. Cuando los golpes de la policía en la puerta lo despertaron, solo se encontraba con él un amigo de Anita Pallenberg, un aristócrata suizo. En el registro, los policías encontraron restos de marihuana, una piedra de hashish, pastillas sin identificar y restos de cocaína. Ambos fueron acusados de posesión de drogas, arrestados y conducidos a la comisaría para prestar declaración. Puestos en libertad bajo fianza, quedaron obligados a presentarse al día siguiente ante el Tribunal de Primera Instancia de West London. Toda esta orquestación, prensa involucrada y avisada de antemano, terminó reflejado en la televisión local, ahora con 3 Rolling Stones en problemas de drogas. Lo de Brian fue un puñal sobre Jagger y Richards. Las cosas se ponían peor en su contra de cara al juicio. De esta nueva redada, el único imputado terminó siendo Brian Jones, quien se declaró culpable y puesto en libertad bajo fianza. Por consejo de su abogado, días más tarde comenzó un tratamiento psiquiátrico en una clínica privada. Mick Jagger, Keith Richards y Robert Fraser se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados el martes 27 de junio de 1967. Todo fue irregular y adrede en su contra. Kenneth Allen Block, ex comandante de la Armada y juez de instancia militar ultraconservador, fue designado para bajar el martillo. Ninguna instancia lo tuvo en cuenta.
En las puertas del tribunal se agolpaban miles de fans que convirtieron la concentración en apoyo de los músicos en una improvisada manifestación a favor de la legalización de la marihuana. Hasta la sala del tribunal se llenó de los mismos, con pancartas que decían «Mick es inocente» o «Liberad a los Stones». La defensa de Jagger se basó en que las pastillas encontradas en su poder fueron compradas legalmente en Italia por prescripción médica, testimonio que prestó el doctor Raymond Dixon Firth, quien declaró habérselas recetado como estimulantes, pero al no poder presentar ninguna receta probatoria, no sirvió de nada. El segundo en declarar fue Robert Fraser, quien sí se encontraba en posesión de drogas la noche de la requisa, y de una muy fuerte como la heroína. Este se declaró culpable. El juez consideró a Mick Jagger y a Robert Fraser culpables y ordenó que hasta el final del proceso ambos fueran recluidos en prisión. No se aceptó fianza. Mick Jagger fue esposado y conducido a la cárcel. A la mañana siguiente, Mick y Robert comparecieron en el juicio de Keith, implicado por haber prestado su casa para el consumo de drogas. Esto convertía a Keith en cómplice y cooperador necesario del delito de posesión. Pero a esto se le sumó como agravantes la declaración de los agentes de policía que hicieron la redada acerca de la aparición de Marianne Faithfull cubierta tan solo con una manta, a lo cual sugirieron detalles bochornosos sobre una escena sexual entre Mick y ella, también falsa. Faithfull quiso que la defensa la llamase como testigo, pero fue disuadida de no hacerlo. La sentencia estaba escrita de antemano y, como Keith afirmó, todo el affair había sido promovido por News of the World como una venganza contra Mick Jagger por haberlos acusado de difamación. El juez Block finalmente dictaminó: Richards, culpable de los cargos imputados, condenado a 1 año de prisión y 100 libras de multa. Jagger, culpable, condenado a 3 meses de prisión y 100 libras de multa. Fraser, culpable, condenado a 6 meses de prisión y 200 libras de multa. Mick fue llevado a la prisión de Brixton y Keith y Robert a la cárcel de Wormwood Scrubs. Los sectores más reaccionarios y ultraconservadores de la sociedad británica se frotaban incesantemente las manos, pero por poco tiempo. El encarcelamiento de Jagger y Richards se convirtió en la mayor derrota social del ultraconservadurismo en décadas. Cuando se dio a conocer la sentencia, la reacción de toda una generación fue una bomba que les estalló en la cara. Protestas paralizaron el tráfico en Piccadilly Circus, en una de las cuales fue detenido Chris, hermano de Mick Jagger. También hubo manifestaciones violentas contra la reacción de News of the World. Hippies encadenados en el consulado británico en Nueva York también fueron parte de los reclamos. Y en las discotecas y pubs de Londres se guardaron minutos de silencio por la libertad de los músicos. Las radios piratas emitían música de los Stones sin parar. E incluso los Who grabaron canciones de los Rolling Stones, The Last Time y Under My Thumb, en solidaridad con su banda amiga. En pocas horas, el asunto se convirtió en clamor nacional. Toda Inglaterra y parte del mundo se solidarizaba con los Rolling Stones. Toda la gente, incluso no simpatizantes de los Stones, se dieron cuenta de que todo era una maldita mascarada, una persecución política contra simples músicos a quienes habían pretendido convertir en disidentes del sistema, disfrazando la parodia de proceso judicial. En la mañana del 29 de junio, mientras Mick y Keith habían pasado su primera noche en prisión, sus abogados presentaban los escritos de apelación en la Corte Suprema, solicitando su libertad bajo fianza. Ante todo lo sucedido, en la mañana del 30 de junio, el Tribunal Supremo aceptó la apelación y se ordenó, bajo la suma de 5.000 libras de fianza, la puesta en libertad de ambos. En contra de lo que había dictaminado el juez Block, se tuvo en cuenta que, tanto en el caso de Jagger como en el de Richards, las cantidades de drogas encontradas eran insignificantes y que ninguno de los dos tenía antecedentes penales. A las 4:25 de la tarde, el famoso Bentley, conducido por Tom Killock, estacionaba en la puerta central de la prisión de Brixton para recoger a Mick. Media hora más tarde, llegaba a recoger a Keith y ambos eran libres de nuevo. Incluso el editorial de un diario tan conservador como es el Times
tomó partido en favor de los Stones en su editorial del 1 de julio. Más allá de esto, no era aún el momento de hacerse ilusiones. Aunque remota, cabía la posibilidad de que el Tribunal de Apelación desestimase los recursos y tuvieran que volver a la cárcel. Pero tal extremo parecía ya en ese momento sumamente improbable. A partir de ese momento, todo se puso a favor de los Stones. Michael Havers, el abogado de Mick y Keith en este caso, logró que un magistrado de la Corte Suprema se comprometiera a decidir sobre la apelación al caso de ambos antes del fin del año judicial. Como gesto de agradecimiento hacia sus fans, el 18 de julio los Rolling Stones editaron un single con 2 temas, We Love You y Dandelion. El primero, alusivo obviamente al apoyo recibido durante los días en prisión. Ambos temas, como Perla, tuvieron la participación de los Beatles, Lennon y McCartney. De esta manera, devolvían el favor que los Stones les habían hecho al participar en la grabación y posterior presentación de su single All You Need Is Love. Para aprovechar la popularidad de la banda en ese momento, Decca Records edita una semana más tarde un álbum titulado Flowers, en el que se combinan canciones conocidas con otras inéditas. Casi con la seguridad de que el Tribunal de Apelación revocaría sus condenas, el 7 de julio los Stones al completo, incluido Brian Jones, regresan a los Olympic Studios para retomar la grabación de su próximo LP. Las sesiones continúan hasta el 22 de julio, con Brian algo más activo en general, pero aún sin estar en plenas condiciones de acoplarse. Aún así, Brian tomó parte en muchos de los mejores momentos de la grabación. El 31 de julio de 1967, Mick Jagger y Keith Richards comparecieron ante el Tribunal de Apelación, que sentenció la absolución para Keith de todos los cargos en su contra y 1 año de libertad condicional para Mick. La pesadilla para ellos había terminado. Pero una flor se iba marchitando a pasos más que agigantados, la única rama de Flowers que, casual o causalmente, no poseía hoja alguna, la de Brian Jones.